Bueno, buenas noches para todos y para todas. La licenciatura en Educación Básica Primaria y el semillero de investigación IPATIA, Educación Científico-Ambiental en las primeras edades, les da la bienvenida al conversatorio Enseñar Ciencias Naturales en la Básica Primaria, Tendencias y Desafíos. Extendemos un saludo a todos los participantes por parte del decano de la Escuela de Educación, Padre Ricardo Alonso Pulido Aguilar. Y damos la bienvenida y unas palabras a la profesora Marta Liliana Rodríguez, directora de la licenciatura en Educación Básica Primaria, quien instalará este evento académico. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. En nombre de la Fundación Universitaria Monserrate Unimonserrate, el programa de licenciatura en Educación Básica Primaria y el semillero de investigación IPATIA, Educación Científico-Ambiental en las primeras edades, les damos una cordial bienvenida. Estamos muy complacidos de compartir este conversatorio. Creemos que este espacio de diálogo y discusión es especialmente importante, ya que la educación ambiental juega un papel trascendental. Su enseñanza dentro del aula debe adaptarse a la edad y madurez de los niños. Y su aprendizaje, además de teórico, debe ser práctico, ameno y divertido. La enseñanza primaria es una etapa clave en el desarrollo de la conducta, la conciencia social, la solidaridad, y se debe buscar que desde las primeras partes de la educación se promueva la toma de conciencia sobre esto de la fragilidad de nuestro medio ambiente, el interés por él, sus problemas, y se cuente con los conocimientos, actitudes, aptitudes, motivaciones y deseos para trabajar de manera individual y colectiva en busca de la solución de los problemas actuales y de cómo prevenirlos en lo sucesivo. Por ello, quiero darles la bienvenida a quienes nos acompañan en este primer conversatorio pensado, analizado y concretado, y donde tenemos la invitada especial, la doctora Angie Paola Fuentes Díaz, al Magister Roy Morales, líder de este semillero, y así como las integrantes del mismo. Chicas empoderadas, preocupadas, interesadas por este tema de la parte ambiental. Estamos seguros que este encuentro será una oportunidad de diálogo e intercambio de ideas que contribuirá al avance de estos y otros temas relacionados con la educación básica. Bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias por participar y queremos que sean muy activos, muy participativos frente a este conversatorio. Bienvenidos, muchas gracias. Muchas gracias, profesora Marta, por sus palabras. El día de hoy nos acompaña la profesora Angie Paola Fuentes, normalista del Colegio Nuestra Señora de la Paz, licenciada en Biología, magíster en Educación y candidata a doctora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En sus estudios de licenciatura se inclinó hacia la investigación en genética y en su maestría su atención se centró en investigar el pensamiento científico con estudiantes de séptimo grado desde una perspectiva ecosófica del mundo. A partir de esta investigación surgió su interés por trabajar con el fortalecimiento de las ciencias en primaria. Según ella, se observa que si no empezamos a potenciar el pensamiento científico desde preescolar, estamos perdidos. La profesora Angie actualmente es docente de secundaria adscrita a la Secretaría de Educación del Distrito y se ha desempeñado a nivel de especialización y maestría en la Universidad Cooperativa de Colombia, enfocada en la investigación sobre dificultades del aprendizaje. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida, profe Angie, y agradecemos su participación en este conversatorio organizado por el Semillero IPATIA. Buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Cuando Roy me pregunta, ¿cómo quieres que te presente? Voy a empezar por ahí. Le digo, uno de los títulos más importantes para mí es el que nombraron primero. Muchas veces no se nombran, ¿cierto? Se nombra el último. Aún no soy doctora, espero serlo muy pronto, pero mi formación pedagógica se hizo en la normal. Y de allí puedo decir que mi bagaje está y mi experiencia está gracias a la normal en todos los grados escolares.
desde grado preescolar hasta grado 11 y tuve la oportunidad de trabajar 3 años con estudiantes de posgrado, donde no solamente se encuentra uno con docentes, sino con todo tipo de profesionales. Entonces, este es también un espacio muy interesante, ese espacio de posgrado. La educación en primaria y la educación preescolar son básicas y en muchos niveles, cuando yo estudié la licenciatura, me di cuenta que si yo no hubiera pasado por la normal, no soy la maestra que soy. Porque en la licenciatura, en el momento en el que yo estaba, el enfoque fue muy hacia la ciencia y muy poco hacia la pedagogía. Entonces yo tenía como, digamos, ese plus que muchos hablan y llaman, de tener una formación pedagógica, de tener un poco claro qué me gustaba y qué no me gustaba. Y poco a poco he ido entrando a ese qué me gusta, qué no me gusta, hacia dónde quiero empezar a trabajar. El amor por la pedagogía viene de mi madre es maestra y es una excelente maestra. Entonces, estar con ella en aula todo el tiempo lo lleva a uno a ver muchas cosas que le gustan. Una vez ella dijo, no tengo ni idea por qué ustedes dos estudiaron para ser maestras. Y la respuesta de nosotras fue, nos pusiste a estudiar en una normal. ¿Sí? Entonces, ¿hacia dónde iba nuestra formación? Dice, pues que la normal tenía 3 líneas, académico, comercial y pedagógico. Pero cuando tú te crías en una cuna donde ves lo que ocurre, donde ves ese impacto que tienes con niños, donde la acompañas al aula, pues tú te vas por aquellas cosas que te llaman muchísimo la atención y por las cuales te sientes muy contento. Antes de iniciar, les comento que cuando yo entré a hacer la licenciatura, esos 4 o 5 años largos, me hacía mucha falta el aula. Entonces, digamos, yo ya tenía esa experiencia desde el colegio, nosotros empezábamos desde grado octavo a ir al aula. En grado 11 prácticamente éramos maestras de un grupo específico, 2 y 3 meses. Y entonces, después de dedicarme a la academia, siempre decía, me hace falta el aula. Y ahí está como toda esta invitación de por qué nos hace falta el aula, por qué estamos aquí, si estamos aquí porque fue una opción, pues es importante que empecemos a mirar qué hacemos con esa opción. Si esa opción amerita de nuestro compromiso, esa opción amerita de nuestra responsabilidad y esa opción amerita de estar todo el tiempo reflexionando. Entonces, por eso digo, gracias por esta invitación y bueno, no sé si aquí puedo presentar sin ningún problema. Sí, Claro que sí, profe. permíteme porque... Bueno. No sé si ya pueden ver la presentación, el problema es que yo no los puedo ver a ustedes. Sí, señora, ya se ve. Quiero tener, si me ayudan, a vista tanto a ustedes como al chat, pero no sé cómo. Aquí, en esta plataforma no se puede, Angie. Bueno, entonces tú eres Mientras mi secretario. presentas. Ustedes son mis secretarios. ¿Sí? Me van contando qué me escriben en el chat en un momento que necesito esa interacción. Mi intervención va hoy un poco encaminada a lo que he visto, lo que he leído, a los aspectos que he trabajado con los profes en los cuales estoy en este proceso de formación. Tengo entendido que ya algunos pues observaron la sustentación del doctorado para poder aprobar el proyecto y empezar a aplicarlo. También se acercaron a un documento que se entregó y se publicó en una revista, en la revista de la Universidad Distrital, que iba muy enfocado a toda esa revisión teórica que permitía sustentar el proyecto. Entonces se van a encontrar algunos aspectos que estuvieron leyendo y que estuvieron mirando en esa sustentación, pero también está muy combinado con algunas ideas importantes que hemos ya trabajado con el grupo de docentes que estamos en ese proceso de formación. Entonces, para iniciar, los invito, ahora no quiso, ya. Le preguntaba a Roy si ustedes ya habían tenido algún tipo de
acercamiento al aula, él me dice que sí. Yo sé que hay maestros en formación en este instante que no todos están enfocados o hacia la enseñanza de las ciencias, sino me decía que también de pronto al inglés y otras experiencias, pero si pueden ayudarnos también con esta situación, no hay ningún problema. La invitación es que escribamos ahorita en el chat. Entonces, las chicas que están a cargo y el profe Roy, me gustaría que me fueran como leyendo los comentarios o las palabras que los participantes van escribiendo. Entonces, la situación es muy sencilla. Cada uno póngase en la situación. Se dice, yo soy un maestro de grado primero, que dentro de mi distribución académica tengo la enseñanza de las ciencias. ¿Por qué empezamos así? Porque sabemos que aquellos maestros que están en educación básica y en educación inicial deben enseñar muchas áreas del conocimiento. Entonces, dentro de esa distribución debo enseñar ciencias. La próxima semana es mi primera clase. La primera pregunta que tengo, ¿qué sería lo primero que piensa al preparar su clase de ciencias? La invitación es escriban en el chat una palabra, una frase, algo muy sencillo que me puedan ir compartiendo. Vamos a hacer 3 preguntas sencillas, pero la idea es abordar cada una. Entonces, si quieren, por favor. Vale, profe. Pues voy a leerte más o menos qué es lo que están escribiendo. Porfa. Paola Vargas Palacios nos dice investigar. Es la Sí, primera palabra listo. que se le viene. Puede leerme solo las palabras sin decirme de pronto quién es. Claro, profe. Explorar, realizar un reconocimiento de contexto, observar temas, contextualizar, explorar necesidades, población, escuchar, contexto, contextos, naturaleza, conocimiento de las necesidades, explorar, naturaleza, experimentos, descubrir, aprendizaje basado en experiencias, aprendizajes, indagar, explorar, preguntar, herramientas, método científico, didáctica empírica ambiental, aprendizaje significativo, dialogar, dialogar de nuevo, sentido común, que enseñar, hipótesis, imaginar, analizar. No sé, profe, si Ok. continúo leyéndote o... Ahí está bien. Ahora Vale. abordemos la segunda. La segunda dice, ¿qué aspectos tiene en cuenta para preparar su clase? Bueno, dicen que el contexto, el entorno, reconocer el contexto, la población, a los sujetos, la ambientación, las edades, el contenido, los elementos, el grado, que los contenidos sean acordes al grado No te entiendo. Mi Laurita, sí, Laurita, apaga la cámara. correspondiente, la observación del desarrollo, los estudiantes, la metodología. ¿Listo? Mucho mejor. Vuelvo a decir, Ibas el con contexto, la ambientación, los sujetos, el contenido, los elementos, el grado, la observación del desarrollo, los estudiantes y el tema, la metodología, la observación y el explorar, Ok, los ambientes, el currículo, las necesidades según el contexto. gracias. Y la última pregunta. ¿Qué tipo de actividades o estrategias le gusta utilizar más en la enseñanza de las ciencias? Vale, profe. Vamos, esperemos un momentico que el público conteste. La exploración tendría en cuenta qué debo enseñar y a quién, cómo conecto con él según sus gustos, las lúdicas,
explorativas, significativas, experienciales, la exploración e investigación, el juego, la innovación, la curiosidad, la exploración del medio, el arte de la pregunta, la creatividad, el medio, la curiosidad, los gustos, la relación entre el sujeto y el entorno, exploración y curiosidad, mediante el juego, la exploración, actividades corporales y acercamiento al medio que los rodea, experiencias a partir de intereses, la exploración, aprovechamiento de elementos naturales y recursos propios de los niños, participación activa Ok. y los materiales para crear experiencias significativas. Bueno. Démonos cuenta que muchas palabras de la primera y la segunda pregunta son casi iguales, por un lado, ¿sí? Entonces, ¿qué sería lo que pienso para preparar la clase y qué aspectos tengo en cuenta? Entonces, hay muchos aspectos que tienen que ver con ese entorno que acompaña al aula. Si nos fuéramos un poco más atrás, podríamos mirar que no todas las personas se enfocaron en los temas, que es algo curioso. Es una recurrencia que sale constantemente. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso cuando voy a enseñar? Entonces, yo voy a mirar qué tema voy a enseñar. En este grupo no es algo que esté muy presente, lo que significa que ya estamos pensando diferente. Sí, es interesante. Por otro lado, está enfocado en ese qué pienso, también va muy hacia la parte práctica, la exploración, el conocer el entorno, el conocer esos sujetos. Y los aspectos que tengo en cuenta para preparar mi clase a veces se parecen mucho, porque se vuelven y se nombran sujetos, edades, entornos. Y al final, en cuanto a las actividades, digamos, no son muy puntuales, pero sí invitan a la exploración. Alguien escribía al cómo y al qué. También hablaban del currículo en la segunda pregunta. Y esto lo que me permite es mirar un poco qué piensan las personas que están aquí. Se conoce mucho de estos aspectos, así sea con una palabra. Entonces, el compartir diferentes palabras que me permiten a mí contestar preguntas, dan como una idea general de con qué tipo de población estoy yo también. Entonces, vamos a iniciar con una reflexión de algunos aspectos que hemos trabajado y es esta. Dentro de la didáctica de las ciencias y dentro de la didáctica de muchas disciplinas, toda la investigación se han centrado mucho en el qué enseñamos. Eso ha permitido abordar y tener muchos avances. Actualmente, lo que se quiere es mirar no solamente en el qué enseñamos, sino en qué queremos nosotros, teniendo en cuenta todos estos contextos y las necesidades que vemos, que los niños aprendan, que queremos que esos niños aprendan, porque eso nos permite mirar la enseñanza de otra manera, ¿sí? Una cosa es decir, yo quiero que enseñen y por lo general nos vamos a un contenido, yo quiero enseñar esta semana, no sé, los seres de la naturaleza. Pero si yo me enfoco de otra forma, ¿qué es lo que yo quiero que los niños aprendan? Entonces yo quiero que los niños aprendan si todos los seres de la naturaleza tienen las mismas características. Yo quiero que los niños aprendan si un animal es muy diferente a mí, porque cuando nosotros empezamos a trabajar no solo con los niños, sino también con chicos más grandes, nos damos cuenta que ellos los separan, ¿no? Nosotros somos del reino animal, pero siempre nos están separando. Entonces, un ejemplo de una actividad que les puse, que hiciera una comparación del aparato de la reproducción, de la función de la reproducción y el proceso de reproducción de los seres de la naturaleza, pero especialmente en los animales, porque ya hemos trabajado un poco más a fondo lo de plantas, y lo primero que hicieron fue separar entre hombres y los animales. Entonces decíamos, esos procesos de separación muchas veces nosotros los estamos enfocando y los estamos mostrando, pero es también porque no sabemos y no miramos qué es lo que queremos que ellos aprendan. Entonces, inicio con ese proceso. Dentro de lo que se ha revisado en la investigación en ciencias, en la enseñanza de las ciencias en primaria, primero les cuento que mi enfoque de investigación iba hacia dos
poblaciones, que era la educación inicial o preescolar y la educación en primaria. Así inició mi proyecto, con la mirada entre esos dos espacios y esos dos niveles, porque no los podemos separar, porque es importante empezar desde los niños muy pequeños. Pero ya al seguir, como decimos todos, haciendo un análisis, investigando, profundizando, pues nosotros en Colombia tenemos un enfoque hacia la enseñanza del preescolar, desde la parte legal, que está por dimensiones, por ejemplo, y en la parte de primaria y secundaria ya está por unas áreas del saber, lo que generaba un conflicto al trabajar el proyecto, porque esto implica también trabajar como dos proyectos diferentes. O sea, de aquí podemos seguir ahondando hacia esa enseñanza del preescolar. Dentro de toda esa revisión voy a enunciar tres aspectos que los vieron en la sustentación. Uno es lo que se refiere a la literatura y todas las investigaciones, no solo en Colombia, sino en el mundo. Es evidenciar que hay una ausencia de la enseñanza de las ciencias en el aula, pero no es una ausencia que nosotros decimos es que no las enseñan, porque ahí podemos pararnos todo un momentico, sí las enseñan. La pregunta es cómo las enseñan y qué tanto las enseñan. Sabemos que en los primeros grados es fundamental la lectoescritura y las matemáticas. El asunto está en si nosotros profundizamos un poco frente a cómo se enseña cada una de las áreas del saber, que cada una de las áreas del saber tiene unos objetivos, tiene una didáctica específica, da la posibilidad de desarrollar muchas habilidades, entonces fácilmente un maestro podía trabajar esa parte que se considera muy importante, que es el lenguaje, las matemáticas, con una transversalidad muy interesante con las ciencias naturales. Porque las ciencias naturales te permiten todo. Te permiten trabajar lenguaje, te permiten trabajar matemáticas, te permiten trabajar inglés, te permiten trabajar sociales, ética. O sea, es un área muy transversal. Entonces no es solamente dejarla a un lado, como aún ocurre. Los niños no han podido aprender el proceso lectoescritor y yo tengo ciencias, pero no, ciencia lo voy a trabajar después. Más bien hago unas 2 horas más de lenguaje. Entonces dice, pero ¿por qué no unes lo que estás trabajando en ciencias para fortalecer el lenguaje? O sea, porque a partir de los seres vivos no trabajas el lenguaje, porque a partir de seres vivos no construyes un cuento, porque a partir de los seres vivos no haces grupos en matemáticas, cuentas cuántos seres vivos hay, hablando de niños más pequeños. De otros chicos ya podemos empezar con otros niveles. Características, clasificaciones, la revisión hasta de ciertos porcentajes, cuántos animales están desapareciendo, qué animales están en cada país, en cada región. Entonces hay muchas cosas que nos permiten integrarlos y no solamente dejarlas a un lado porque hay otros aspectos más importantes. Otro aspecto que se ve en la literatura es este proceso memorístico. Puede ser enfocado hacia, muchas veces seguimos un libro. Entonces somos, a mi modo de ver, nos convertimos en esclavos de un libro de texto. Entonces ustedes que pronto van a ir a ese mundo laboral, no se casen con un libro. Un libro de texto es como casarse con una editorial, como casarse con un autor, como perder esa autonomía de aula porque tú expones lo que dice el libro, haces las actividades que están en el libro, prácticamente piensas lo que dice el libro y no, el aula es tuya. Entonces tú tienes toda la posibilidad de crear tus actividades, de crear tus experiencias. No está mal usar el libro, el asunto es cómo lo usamos y para qué lo usamos. Entonces hay mucha parte de aprendizaje memorístico que se da en las aulas de primaria porque de pronto por el miedo de dar el concepto malo, de abordar el tema mal, pues vuelven y copian lo que está en el libro, ¿no? Entonces se ponen el tablero, los niños lo copian, hago el mismo dibujo que está en el libro y sigo las instrucciones del libro. ¿Esto qué lleva? A empezar a identificar que como yo no tengo claro cuál es la finalidad de las ciencias, pues yo fácilmente me voy por la parte solamente teórica y conceptual de las ciencias. Y a partir de allí también genero el repetir actividades, pero no en hacer actividades que sean características de todo ese proceso
de alfabetización científica también que nosotros somos responsables desde las aulas de desarrollar y de nosotros formar al niño científicamente. O de formar al niño científicamente no es formarlo como un científico. Formar al niño científicamente es permitirle conocer al mundo e interactuar con ese mundo que tiene a su alrededor. Entonces, eso lo abordo ahorita un poco más adelante. Por lo tanto, pues es lógico que tengamos una ausencia de orientaciones y metodologías. Pero pues también sabemos que estas aulas no están solitas, ¿no? Hay un maestro. Me enfoco en el maestro ahorita y no en el niño porque mi proceso está enfocado en esa formación del maestro. Entonces, pues lo que nosotros más evidenciamos y lo que la investigación evidencia es que nuestros maestros de primaria pues son maestros generalistas. Eso no está mal. Eso sí lo aclaro, no es mal. No es una falencia que tengamos maestros generalistas porque ellos están con una gran responsabilidad de enseñar muchísimas áreas del saber. El asunto es cómo estos maestros generalistas empiezan a abordar cada una de las didácticas de las asignaturas que enseñan para entender su proceso de enseñanza. Y ese proceso de enseñanza genera que debe abordarse esa ausencia de didácticas, que debe haber una mayor comprensión en nuestro caso de las ciencias. Es diferente conocer un tema para enseñarlo a comprender el tema para enseñarlo. Y entonces de ahí surge esa necesidad que no solamente en básica primaria, en todos los grados estamos afrontando desde hace muchos años y seguiremos frente al cómo enseñar y qué queremos enseñar. Hay algo que lo puse en verde que me causó, como dice, un ruidito, por no decir curiosidad, sino un impacto, es que las investigaciones que se han hecho con los docentes no han buscado este proceso, o sea, como en los objetivos no está esto de la confianza del maestro, pero en sus conclusiones empieza a salir. Entonces, en esas conclusiones de varios trabajos se ve como unas ideas, ¿sí? Como un comentario. Pero cuando esas ideas y esos comentarios empiezan a salir en varias investigaciones, se da uno cuenta que es importante trabajar y entender cuál es el problema de confianza que hay de los maestros de primaria para enseñar ciencias. Porque a partir de allí, y decía otro autor ahí, que esa baja confianza, pues obviamente hace que la autoeficacia del maestro sea un poco baja. Y eso es debido a que como no se tiene una confianza, pues se considera que de pronto no está preparado para enseñarla, no tiene las herramientas para enseñarla. Muchas veces muchos se casan con que no tengo los instrumentos físicos, o sea, no tengo un laboratorio, no la puedo enseñar, no tengo unos elementos básicos, no las puedo enseñar. Y lo que nos han mostrado y lo que hemos visto en el proceso que llevamos de formación con los profes es que estamos completamente equivocados. Tenemos un mundo a nuestro alrededor y no necesitamos un laboratorio, ni un microscopio, ni cosas así extremas, sino es aprovechar lo que está a nuestro alrededor. Permítanme un segundo. Si me llego a pasar mucho, Roy, por favor, y niñas, me avisan para no afectarles tanto su agenda. Listo, ¿Qué estamos Angie, ahí haciendo? estamos. Bien, bueno. ¿Qué estamos haciendo en este momento? ¿Qué estoy haciendo en este momento? Si observaron el proceso de la formación con los maestros, está enfocada a la reflexión de la práctica. Portland dice, porque está vivo, Portland dice que el maestro es el investigador de su propia práctica. Si los cambios necesitamos que empiecen en mi aula, pues el responsable y el que tiene la oportunidad de investigar el aula soy yo mismo. Y esa investigación de mi aula y esa investigación en lo que yo hago, quiero mejorar. Hay un trabajo que hace Rebeca, se me fue el apellido. Ahorita que me acuerdo se los digo. Es una investigadora que trabaja con Melina Furman en la Universidad San Andrés en Argentina. Es que tiene un apellido raro, Egrinovich, ahorita no lo recuerdo. Ella, por ejemplo, trabaja algo que se llama la evaluación SER. Entonces dice, es invitar a los maestros a, en esa práctica reflexiva que ellos hacen, trabajemos nosotros el SER. ¿Qué es el SER?
es que el maestro vaya identificando siempre qué quiero seguir haciendo, qué quiero empezar a hacer y qué quiero revisar. Entonces, en muchos de los procesos que nosotros vamos llevando con este grupo de profes que yo estoy trabajando, hay momentos en que retomamos el ser. Aquí hay dos aspectos. Yo trabajo mucho lo que es con los profes, la parte oral y la parte escrita. Somos muy buenos para hablar en algunas ocasiones, muy malos para escribir. Y es importante fortalecer eso, tanto lo que yo hablo como lo que yo escribo. Y cómo me voy dando cuenta que lo que yo escribo me permite ver que lo que pensaba va cambiando. Muchas veces como que no se es consciente de este proceso, que es ese proceso de metacognición, pero ocurre en el momento en que yo me doy cuenta qué es lo que yo voy cambiando. Y me gustó mucho ese trabajo de la doctora Rebeca porque enfocaba la práctica y el trabajo de reflexión de los maestros con esos tres aspectos que me permiten siempre estar evaluando. Porque si yo siempre estoy revisando mi aspecto de qué es lo que yo quiero seguir haciendo, es porque considero que lo estoy haciendo bien o porque considero que tiene una gran potencialidad, pero algo falta y yo lo quiero seguir trabajando. Pero frente a lo que yo quiero revisar, siempre me va a dar la oportunidad de hacer un proceso de investigación ante eso y de volver a evaluar el proceso. Entonces, con los profes que trabajo se hace mucho lo que es una reflexión individual frente a su práctica de aula y una reflexión grupal. En estos días una de las maestras decía que al inicio fue muy difícil, fue muy incómodo hacer este proceso de evaluación. Entonces dice, ella ya es una maestra que tiene muchos años de experiencia, entonces entrar al aula, primero que lo permitan, es un agradecimiento que uno como investigador no tiene con qué pagarlo. No es fácil que los maestros dejen entrar a otras personas al aula. Y más porque en la mayoría de las oportunidades, los procesos de investigación se hacen como, a ver, no los llamemos conejillos de indias, llamémoslos como un objeto observado y un objeto estudiado, pero no es un objeto con el que yo aprendo. Entonces ellos se sienten así, ellos se sienten un objeto observado muchas veces porque las personas van, investigan, los graban, les hacen preguntas y ya, ahí quedó. Entonces, ¿dónde está esa retroalimentación con este grupo? A veces me preguntan, y los que vieron la sustentación me preguntaban ahí en la sustentación también, ¿qué tanto yo intervenía? Y realmente yo intervengo muchísimo en el proceso, o sea, yo soy una más de ellos. Y siempre estoy trabajando en la reflexión y la actividad que hacen también la hago yo y la experiencia que si se invita a que ellos compartan una experiencia también la hago yo. Entonces, porque estamos aprendiendo todos en el proceso y eso ha permitido fortalecer mucho, eso ha permitido identificar esos aspectos que nosotros dentro de esos ciclos de reflexión, porque no solamente reflexionar por reflexionar, sino qué es lo que yo voy a reflexionar y mi reflexión hacia dónde va, teniendo en cuenta que la reflexión tiene que hacer parte de nosotros. Es decir, no solamente hacer un proceso en un instante, sino cómo esa persona que trabaja la formación con los docentes y cómo yo como autoformador debo tener muy claro qué es lo que yo quiero reflexionar, cómo lo voy a reflexionar, de tal manera que eso llega a convertirse en algún momento en parte de mi práctica. Entonces siempre voy a estar en ese enfoque. Esta fotografía de aquí abajo es difícil, dice uno, es muy difícil mirarse a uno mismo, pero dentro de la misma experiencia se invitó primero a ese mirarse a uno mismo y intentar separarse. Les explico un poco el ejercicio inicial que se hizo. Se tienen unas grabaciones de los profes en aula. De pronto ellos siempre pensaron que esas grabaciones pues se iban a mostrar o las iba a ver alguien más. Después de que se tuvo varias grabaciones, se invitó al maestro a escribir su experiencia de aula. O sea, yo les decía, lo pueden hacer de manera general, de manera particular. Me gustó una clase y esa es la experiencia que yo quiero compartir, o quiero compartir toda la experiencia que he tenido enseñando ciencias. Y a partir de allí
necesitábamos que estos maestros se alejaran un poco de su propia práctica. Y ese alejarse de su propia práctica es mirar con otros ojos. Profe, qué pena interrumpirte. Te quedan 5 minutos. Ok. Entonces, en ese mirar con otros ojos es decir, yo voy a mirar en la práctica de otro compañero, saco unos aspectos como ustedes hicieron ahorita, pero esos aspectos ya después invita a que ellos lo hagan con su propia práctica. Entonces ahí hay un choque de, a ver, yo voy a revisar de nuevo lo mío, pero esa revisión de lo mío me permite siempre avanzar en este grupo frente a los que nosotros queremos revisar. Dentro de esas actividades que se hicieron, quiero que vean estas palabras, algunas son muy parecidas a las que ustedes colocaron, pero con este grupo de maestros en específico, ¿qué podemos observar aquí? Hay un enfoque interesante frente a la parte práctica, pero hay algo que falta, ¿sí? Como me queda poco tiempo, entonces, ¿qué era lo que yo veía aquí? Las ciencias siempre parten de una pregunta, ¿cierto? Entonces, en el libro de El espíritu científico, nos dice que la ciencia es la respuesta a una pregunta. Y si no hubo preguntas, pues no había respuestas, no hay ciencia. Y en las palabras que uno ve y en las actividades que se hicieron con este grupo, por ejemplo, cuáles son las palabras claves de la enseñanza de la ciencia, no está la pregunta. Por otro lado, cuando miramos cuáles son esas características que ellos abordaban, encontramos, parecido a lo que estamos, prácticas de aula, una metodología muy centrada en el método científico. Esto es con respecto a lo que hablábamos de las didácticas. No se establecen unos aspectos puntuales, ¿sí? Porque se enseña muchas veces, o sea, se enseñan varias asignaturas, varias áreas, pero no se tiene un enfoque hacia cada una. No tenemos claro cuál es la didáctica de cada una de las áreas que enseñamos. Y empezamos a abordar con ellos preguntas. Entonces, hay preguntas que ya se abordan frente a ¿para qué enseñamos ciencias? Y obviamente esa pregunta, más que respuestas, nos surgían más preguntas. Entonces, yo puedo preguntarme cómo lo enseño, pero también la pregunta está, ¿y cómo aprenden? ¿Qué enseño? Pero ¿qué es lo que ellos aprenden? ¿Qué se evalúa? Pero ¿para qué lo evalúo? Entonces, todos estos procesos que hemos visto los hemos abordado con lecturas como las que ustedes observan acá. Les mostraba y les decía que trabajo mucho esta investigadora, Melina Furman, desde la parte de indagación es interesante escucharla. Ella, por ejemplo, apunta que nosotros estamos enseñando a los niños a no pensar y que en las aulas se ve mucho lo que son esas preguntas fácticas que permiten trabajar una habilidad de pensamiento de las más básicas, ¿sí? El conocimiento fáctico, qué es la célula, cuáles son sus partes, qué es un ser vivo, qué no es un ser vivo, pero no hay otras preguntas que le enseñen al niño a pensar. Entonces dice, si no generamos un conocimiento profundo, nosotros jamás vamos a aprender con ellos esa chispita para que ellos sigan aprendiendo. Lo importante ahorita no son las respuestas, sino es despertar la curiosidad en el niño. Y nosotros muchas veces nos enfocamos a lo que nos van a contestar y no a lo que nos preguntan. En el aula miremos y pensemos quién pregunta. Entonces tenemos como ese imaginario que el niño de preescolar y primaria pregunta mucho. Pero si ustedes van al aula a revisar la pregunta, no siempre el niño es el que pregunta. El niño es el que contesta muchas preguntas que le hace el maestro. Porque nosotros necesitamos enseñarle al niño también a generar ese proceso de la pregunta. Esta página, ahorita más tarde se las comparto, ustedes que están trabajando indagación, ella tiene aquí unos videos muy interesantes frente a ese proceso de indagación y cómo vemos la ciencia. Entonces decimos la ciencia es como una moneda en uno de los textos que está, que ojalá lo puedan abordar. Entonces, la ciencia la vemos como un producto o como un proceso. El asunto es cómo vemos la ciencia. La ciencia es como una moneda, tiene dos caras. Por una cara está el producto, o sea, todos los conocimientos que se han generado y se han construido a lo largo de la historia, pero por otra cara está el proceso, cómo se ha llegado a tener esos conocimientos. Entonces aquí hay implicaciones epistemológicas, históricas, filosóficas, metodológicas que me permiten entender cómo se ha generado ese proceso, ese producto, ese conocimiento. Que nosotros no estamos formando científicos en el aula,
pero nosotros sí necesitamos formar hacia la ciencia. Y formar en la ciencia es permitirle al niño que mire el mundo de manera diferente, es permitirle al niño la oportunidad de dar explicaciones, de entender y de preguntar. Entonces van a encontrar muy recurrentemente eso de la pregunta. ¿Sí? La investigación en ciencia siempre parte de una pregunta, es un modo de conocer, es una manera de entender el mundo. Pero para formar en ciencias tenemos que hacer ciencias. Entonces dice, nadie desconoce que en la aula de ciencias se hacen muchísimas cosas. Siempre alguien está haciendo algo. Está haciendo experimentos, está haciendo dibujos, está haciendo modelos, está haciendo experiencias. El problema es cuál es la finalidad de lo que están haciendo en ese instante. Entonces, hacer un laboratorio no es ir a seguir una receta para que el niño haga el laboratorio, sino es tener en cuenta al niño en todo el proceso, entender por qué ese experimento surgió, de dónde salió, qué se preguntó la persona que creó ese experimento, qué quería con el experimento, y trabajar con el niño todo el proceso. ¿Qué crees que te va a dar este experimento? Confrontémoslo con lo que le dio a ese investigador, o confrontémoslo con las ideas que tenemos. Hay otra posibilidad, hay otra metodología, o sea, es involucrarlo más y no solamente en aquí está el procedimiento, aquí están los materiales, realiza el experimento. ¿Te salió o no te salió? ¿Cuál es la conclusión? No, sí me salió. ¿Y qué más aprendimos ahí? O sea, no estamos formando en la ciencia, estamos formando en repetir algunas cosas. Entonces dice que el trabajo para formar en ciencias obligatoriamente involucra un trabajo intelectual, que el aprendizaje del estudiante debe ser muy activo y siempre debemos tener en cuenta esto. Nosotros debemos estar siempre enfocados a la expectativa de que nos cuestionen, de cuestionar y de ser cuestionados y cuestionar a otros. Y los niños deben aprender esto. Hay muchos aspectos que cuando ustedes trabajan y estén en reunión con docentes van a encontrar y siempre son como esos obstáculos, ¿no? No hay formación, los contenidos son muy largos, no hay laboratorios, pero los investigadores y en estos textos van a encontrar que dicen, pues son situaciones que son entendibles y siempre van a aparecer, pero están desviando la atención a la función del maestro de ciencias, que es acompañar al niño en el camino del crecimiento y del descubrimiento, porque el descubrimiento y la curiosidad del niño no se genera solo. O sea, nosotros estamos obligados, tenemos una responsabilidad en ese proceso de formación y de acompañarlo. La escuela es la que forma el pensamiento científico. El niño no nace con el pensamiento científico. El niño tiene unas características protocientíficas, pero él debe formarlas. Y si un niño que tiene, digamos, una curiosidad muy marcada en las primeras edades, si ese niño no se forma, pues ahí quedó su curiosidad, ¿sí? Quería terminar con esta experiencia que hay en uno de los libros, también enfocado a su proceso de indagación, y es una experiencia que Melina Furman coloca en el libro de la enseñanza en educación infantil. Entonces dice, la maestra Justina quería enseñarle a los niños frente a esta pregunta, ¿qué necesitamos para poder ver? Entonces ella lo que hace es que coloca en su mano un juguete, lo pone alto y les pregunta, ¿qué ven aquí? Entonces los niños empiezan a decir, veo un juguete, otros contestan, veo un juguete rojo, azul, bueno, cada uno de ellos. Entonces hay que hacerle consciente el conocimiento. Ese consciente del conocimiento es preguntarles, ¿y cómo hicieron para ver qué era lo que tenía en mi mano? Los niños le dicen, porque tenemos los ojos abiertos. Entonces con los ojos los podemos ver. Y ahí aparece la situación de tengo los ojos abiertos, necesito abrir los ojos para verlo. Entonces ella les dice, ok, entonces tápense los ojos. ¿Ven el juguete? No, no podemos ver el juguete. Que continúa la experiencia. Digamos, muchas veces hay docentes que nos quedamos ahí y listo. Ya identificamos el órgano de los sentidos, que es el ojo, y empezamos a trabajar. Pero hay que ir más allá, hay que seguir este camino de la indagación. Entonces se los lleva a un lugar donde está cubierto todo, entran a ese lugar, vuelve y se pone el juguete en la mano y le dice a los niños, ¿qué tengo en la mano? Los niños dicen, no sabemos qué tienes en la mano, no vemos. Abran bien los ojos, ustedes dijeron que si los ojos estaban bien abiertos, podían ver el juguete. No lo podemos ver. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para verlo? Entonces alguien dijo, destapemos un pedacito de una ventana, ¿ok?
destaparon el pedacito de la ventana. Ahora sí ven qué hay en mi mano. Sí, el juguete. Bueno, entonces, ¿qué más necesitamos para ver? Ahí hacen empiezan a hacer como la relación de que no solamente necesitamos el órgano del sentido, sino también la luz, ¿sí? Y empiezan a indagar y a trabajar ese proceso. Pero ya no solamente se queda ahí, porque ya los niños tienen digamos, unas ideas, abordan otros contenidos, abordan otra información y a veces llegamos a la conclusión. Lo interesante de este ejemplo que nos da Melina en uno de sus libros es que también se invita al niño a que cuente su experiencia. Entonces el niño contó su experiencia haciendo unos carteles, pero además de eso se fue a otros espacios, a otros salones, a contarle a los otros compañeros que aprendieron. Y en ese momento es cuando se hace un proceso metacognitivo realmente en la enseñanza de las ciencias, porque tú ya identificaste qué querías que el niño aprendiera, y cuando tú lo escuchas contándole a otros qué fue lo que aprendieron, ahí está el aprendizaje de las ciencias y el proceso de evaluación. Cierro con esto. Gracias, Roy y niñas. Permíteme. A ver si los puedo ver. Ya. Bueno, pues primero que todo queremos felicitarte por parte del semillero, obviamente junto al profesor Roy. Queremos agradecerte por esta presentación tan fructífera. De hecho, es muy gratificante reconocer esas experiencias. Siento que de alguna manera se hacen significativas, sobre todo desde la voz pues, de otra docente que ya ha tenido como camino en él. Bueno, ahora tenemos algunas preguntas planteadas del semillero, pero antes me gustaría contarles un poco sobre nuestro semillero. Bueno, nuestro semillero de investigación Hipatia es un colectivo de maestras en formación inicial de la licenciatura en educación básica primaria, que desde el segundo semestre del año 2019 hemos venido pensándonos y problematizando la enseñanza de las ciencias naturales y la educación ambiental en la escuela primaria. Bueno, el semillero está conformado por Laura García, por Carol Liscano, por Luisa, por Luisa Fernanda y por el profe Roy y pues por quien les habla Karen. Bueno, nosotras estamos en quinto semestre de esta licenciatura y pues ahora dejamos el espacio para las preguntas que planteamos para el conversatorio y ya luego vamos con las preguntas del curso. Muchas gracias, Karen. Bueno, de nuevo felicitarte, profe Angie. Pues a mí me surgió una pregunta a partir de lo que leí sobre ti y sobre también tu ponencia, la que estaba pues, en el video que nos mandó el profesor Roy. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿qué experiencia o suceso en específico te llevaron a interesarte por investigar como todo este ámbito de las ciencias naturales en la básica primaria específicamente, profe? Ok. Cuando hice la maestría, como les dije, el interés era trabajar el desarrollo del pensamiento científico en los estudiantes de secundaria, porque es con los chicos con los que trabajo. Enfocamos esa parte ecosófica, que es toda una filosofía ambiental, entonces cómo mirar a partir de ciertas problemáticas ambientales cercanas al estudiante, de qué manera esto podía permitir que los niños desarrollaran esas habilidades de pensamiento científico. El resultado fue muy interesante, pero también fue, no sé, no preocupante, pero sí el entender que ese proceso no podía empezar en grado séptimo. Ese proceso debe empezar desde una edad muchísimo más temprana, por decirlo así, o sea, desde el preescolar, para que realmente cuando los niños llegan a grados superiores haya una formación que se vea progresiva, ¿sí? Y esa formación progresiva pues implica muchísima responsabilidad y conocimiento del docente. Entonces, decíamos ¿cómo podemos pretender formar en el pensamiento científico si de pronto nosotros como docentes ni siquiera estamos formados en el pensamiento científico?
Y eso me lleva a plantear esa necesidad. Entonces, al entrar al doctorado, vemos que la experiencia tiene que avanzar. Entonces, sí hay una necesidad, pero también hay unas expectativas. Ustedes saben que, bueno, no sé si quedó claro ahí cuando vieron la sustentación, el proyecto yo lo desarrollo con mis compañeros de trabajo, que ese es un reto. A veces yo digo, por Dios, pero es una responsabilidad, ¿sí? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como estudiantes? Primero, fortalecer el espacio en el que estamos. ¿Cuál es la responsabilidad de nuestra investigación? Primero, aportar al espacio en el que estamos, antes de pretender aportar a muchos otros espacios. Alguna vez escuché un conferencista que vino de Estados Unidos a hablar sobre formación en educación ambiental y cómo se pueden generar esos cambios frente a la responsabilidad ambiental de los ciudadanos. Y precisamente él decía eso, es que ese cambio no se genera en Bogotá, en Colombia, no, ese cambio se genera en su casa. Entonces, si cada uno de nosotros empieza por el espacio en el que está, eso se va uniendo, eso va uniendo fuerzas y permite que haya un cambio mayor. Yo siempre he intentado ser muy cercana a todos los compañeros, ¿sí? O sea, no tengo como esa separación de estos son mis compañeros de secundaria, estos de primaria, y en esa relación de mis compañeros se pierde un poco ese miedo de algunas cosas. Entonces, ¿cuáles son esas cosas? Preguntarle a otro. Entonces, había algunas compañeras, un día llegó una al laboratorio, Angie, auxilio, yo, ¿qué pasó? Tengo grado segundo, aquí dice que tengo que enseñar la célula, pero ¿qué enseño? ¿Qué les digo de célula? Son niños de segundo, ¿sí? Entonces, tú empiezas también en todo ese instante a mirar que sí hay necesidades, y que no solamente a veces son necesidades conceptuales, sino necesidades formativas. Y lleva a plantear el proyecto que, como les digo, ha sufrido muchos cambios, ¿sí? Desde que uno empieza su idea, ya yo estoy en el 5º año, y siempre surgió cambios hasta que llegamos a esa importancia de si hay un interés por formar a los maestros en primaria para la formación del pensamiento científico, pero ya ahorita está centrado no solo en esa formación del pensamiento científico que lo vemos transversal, sino en esa formación y entender para qué enseñamos ciencias a las primeras edades, porque es importante enseñarla, porque es importante conocer, o sea, porque es importante leer, que el leer a veces se centra solo en la universidad, y como ustedes van a tener la experiencia en las instituciones educativas, sobre todo de básica, o sea, y de secundaria, es muy poco la discusión académica que se da, es mínima. Las reuniones de área se centran en ¿qué les digo yo? En razones, ¿sí? Entonces, tú eres un líder de área, vas a una reunión, y cuando llega a una reunión general, y cuando llegas a tu reunión de área, pues te conviertes en el razonero, y no más. O es el espacio en el cual podemos abordar todas nuestras quejas, frustraciones e incomodidades. Pero realmente no se aprovechan estos espacios para formar. Y eso ha sido lo más interesante que he visto y que hemos visto con este grupo, porque ya esto lleva más de un año ya trabajando con ellos. Las lecturas que hemos abordado, por ejemplo, nos han permitido, no son lecturas, como les digo yo, pesadas, por decirlo así, sino son lecturas que comparten mucho la última diapositiva que les mostré, una experiencia, y a partir de esa experiencia empezar a hacer un proceso de formación frente a qué es la ciencia, frente a cómo la enseño, frente a cómo la veo, frente a qué actividades se han dado cuenta que funcionan, qué es lo que ven en las aulas, cómo es la evaluación. Por ejemplo, en la semana pasada abordamos mucho lo de la evaluación, y entender que la evaluación está presente todo el tiempo. Y a veces uno se siente como cuando el hijo de uno empieza a caminar, así, digamos, así sea un pasito que den, ya es un logro impresionante. Entonces,
yo creo que mi interés, para contestarte puntualmente de nuevo, empezó en la maestría, porque en la maestría es donde empiezo mi formación investigativa, realmente como investigativa en educación, ¿sí? En la licenciatura yo me enfoqué fue a la investigación en ciencias. O sea, mi tesis fue en un laboratorio, estudiando genética, y la parte pedagógica fue hacer una página web, me acuerdo. Entonces tú empiezas realmente a hacer unos procesos y unas conciencias de qué significa una investigación en sociales, porque nosotros hacemos investigación en sociales, y qué implican este tipo de investigaciones. Y si así tu interés a uno, poco a poco lo vas reforzando, y poco a poco los resultados que tengas, puede que no vayamos a correr una maratón, pero con ese paso que damos es realmente fructífero, y con ese paso que damos se siente uno así, como les digo, como ese papá que ve a su hijo dar un paso por primera vez, es súper interesante y es muy motivador. Muchas gracias, profe. No, señora. Profe Angie, la siguiente pregunta que, como se me fue que en tu trabajo doctoral se puede ver una tensión fuerte entre la formación docente generalista y la formación específica en didáctica de las ciencias. La pregunta es, ¿cómo equilibrar estos dos aspectos en los procesos de formación de maestros de básica primaria? Yo creo que con la experiencia, ¿sí? Para aprender a enseñar hay que enseñar. Así de sencillo. Yo te voy a dar el ejemplo con mi formación como normalista. Es muy diferente, por ejemplo, un normalista en este instante a un normalista de hace años. Nosotros aprendíamos en el aula, desde muy pequeños, o sea, desde grado octavo, por ejemplo. Ya después, dentro de esos procesos que se hicieron en formación, se dejaron esas prácticas al final. Entonces, lo que ya si alguien quiere tener ese proceso de normalista superior, muchas veces empieza en grado 11 y hace su grado 12. Entonces, lo mismo pasa en muchos procesos de formación. La práctica es muy al final, ¿sí? Y es importante tener siempre ese contacto de aula, porque así también dejamos esa brecha que hay entre el que investiga. Ejemplo, hay grupos que investigan didáctica de las ciencias o didáctica de cualquier área, pero nunca han estado en el aula. Entonces, una cosa es lo que yo estoy investigando y estoy observando, y otra cosa es lo que realmente está ocurriendo en el aula. Entonces, la brecha tiene que empezar ahí. La investigación se hace desde el aula, se hace con el docente. Y si el mismo docente es el que se forma en ese proceso investigativo, así como nosotros decimos con los niños, no sé si alcancé a hablarlo, pero decimos, esa curiosidad en el niño tiene que formarse, tiene que ejercitarse. Entonces, tiene que hacer un ejercicio constante todos los años con el niño para que él pueda formar en su curiosidad, ¿sí? Formar en sus habilidades de pensamiento. Tú puedes ser, ejemplo, muy bueno en un laboratorio de química. Te doy el ejemplo en ciencias, porque tú haces muy bien lo que te piden y te sale el resultado. Pero la pregunta es, ¿esos laboratorios te están formando realmente en los procesos científicos? O sea, ¿te están formando para resolver un problema? No lo están haciendo, solamente estamos siguiendo una receta. Entonces ahora, nuestra formación como licenciados, nuestra formación como magíster, como doctores, nos están formando para ese proceso. Y ese proceso, si para nosotros nuestro deber ser es enseñar y nuestro deber ser es que los niños aprendan, entonces toda mi formación debería estar enfocada a eso. ¿Y de dónde aprenden y dónde enseño? En el aula. Entonces, es siempre tener presente que lo que aprendamos realmente lo vivamos en el aula, ¿sí? No sé si me hice entender. Sí, profe, señora. Vale, profe, muchas gracias. También me surgía otra pregunta y era, desde tu perspectiva de estudio, ¿qué influencia tiene la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales en el desarrollo humano integral de los niños y las niñas en la básica primaria? Tiene toda la influencia del mundo.
Digamos que si nosotros hablábamos lo importante que es alfabetizar a todos los ciudadanos, decíamos alfabetizar en el sentido de que todos los ciudadanos deben leer, escribir y saber matemáticas, por ejemplo, para poder interactuar con cualquier persona y hacer cualquier proceso. En este momento vemos, y en la realidad y en lo que estamos viviendo, vemos esa importancia de alfabetizar científicamente. Y esa alfabetización científica es transversal, o sea, si yo le enseño al niño a observar, yo le puedo enseñar a observar en cualquier área del saber, ¿sí? Sobre todo ustedes que están formándose para una educación en primaria, donde, como les decía, van a ser responsables de muchas áreas y van a ser responsables de muchos grados. Entonces es siempre conocer y entender que no es que una materia y un área sea más importante que la otra, sino es mirar cómo yo aprovecho todo el potencialidad de esas materias, todo el potencialidad de esas áreas. Cualquier momento, en cualquier instante, cualquier momento y cualquier situación me permite a mí enseñar y le permite al niño aprender. ¿Por qué lo digo que lo vemos ahorita? Si nosotros no formamos desde muy pequeños los niños en este proceso de alfabetización científica, en que ellos entiendan cuál es la información confiable, cuál no, qué es relevante, qué no, que mi interés debe llevarme a investigar mucho más, pues vemos los caos que a veces se forman, ¿sí? Ejemplo con las vacunas. O sea, ¿por qué una persona se niega a ponerse una vacuna? O sea, ¿por qué, digamos, algunos desde la parte religiosa es pecado ponerme una vacuna porque los resultados de esta vacuna se fueron de tal manera, o porque mi amigo en el Face dice tal cosa, o porque yo creo que cualquier, ¿cómo se llama esto? Cadenas que envían es algo completamente confiable porque es que me la envió fulanito, porque la han compartido 100,000 veces. Entonces, desafortunadamente, este analfabetismo científico ha hecho que nosotros no tengamos la capacidad de poner posturas, no tengamos la capacidad de entender cuál es una información relevante y cuál no, ¿sí? ¿Qué tipo de elementos, páginas, documentos yo debería empezar a leer y cuáles pues realmente no le doy mucha relevancia? No es que no los pueda leer, sino le estamos dando más relevancia a unos aspectos que son demasiado poco confiables, ¿sí? Pero como son los más visitados, pero no le doy relevancia a otras cosas. Y situaciones como la que estamos viviendo de esta pandemia generan encontrar todas esas falencias en la alfabetización científica que tenemos y todas esas falencias que no sé si nos da miedo abordar desde los niños muy pequeños. Es algo así como cuando nos preguntan de dónde venimos. Entonces el susto de cómo le explico al niño de dónde venimos. Entonces el niño debe saberlo desde muy pequeño y debemos buscar la estrategia de que el niño lo aprenda de la mejor manera desde esa parte biológica, ¿cierto? Entonces es igual, desde muy pequeño yo debo empezar todo ese proceso aprovechando cualquier momento, cualquier espacio y no descuidándolo. Porque como ustedes veían, hay una parte que dice si realmente los niños son curiosos, ¿sí? O sea, si realmente son científicos en potencia, pues sí, lo son, pero si realmente nacen científicos, porque siempre creemos eso. Y realmente vemos que no. O sea, tiene unas características, pero si no estamos nosotros involucrados en ese proceso de formación, no vamos a desarrollar nada. Gracias, profe. Pues yo te tengo una pregunta y es, ¿qué le dirías tú a los docentes que acompañan los procesos de formación de profesores de básica primaria para que promovieran en ellos la emoción e interés por las ciencias? Te refieres a tus profesores, por ejemplo, Roy, ¿sí? Sí, señora. Yo siempre he visto una falencia en mis practicantes de aula, ¿sí? El practicante está conmigo. En la normal se llamaba maestro formador, ¿sí? Yo soy muy responsable en ese acompañamiento a mis practicantes, porque yo veía a mi mamá, recuerdo, cuando ella como trabajaba también en una normal, ella trabajaba en la normal de varones, entonces yo veía a mi mamá darle la clase al practicante
para que el practicante le hiciera preguntas y él pudiera dar su clase de la mejor manera. Entonces, eso me enseñó mucho. Si yo soy maestro formador, que es lo que ocurre desafortunadamente con muchos compañeros, si tengo un practicante no es como mi espacio de hacer otra cosa, es mi espacio de acompañar a ese practicante, ¿sí? Porque él aprende de mí. Pero ¿dónde está la brecha también? Y ahorita me repites la pregunta porque sé que estoy descuidando algo. Es el maestro de práctica, el maestro formador desde la universidad, muy pocas veces está en aula, rara vez está en aula. De vez en cuando lo vemos en reunión, y eso cuando logran ir. Por lo general no los vemos, llega una hojita con unas sugerencias y unas preguntas, pero si estamos formando en una enseñanza, pues también todos debemos conocer esa aula e interactuar en esa aula, e interactuar como grupo. ¿Cómo aprendemos como maestros? Formando grupos. Entonces esa formación de grupos no es solamente en la universidad, que es donde más se trabaja, sino en el colegio, como con mis compañeros yo formo un grupo de discusión. O sea, no es necesario ni siquiera llamarlo grupo de investigación, es de discusión frente a lo que estoy haciendo. Pero entonces si ya intervienen mis practicantes y practicantes de otras universidades, entonces eso ya se amplía, porque es que estamos trabajando una discusión entre unos maestros en formación, unos maestros en ejercicio y unos maestros formadores, ¿sí? Entonces hay que hacer ¿cómo les digo yo? Un enlace entre todos esos eslabones que están completamente aislados, porque una cosa es lo que te enseñan, otra cosa es lo que ocurre y otra cosa es lo que ve en la universidad, ¿sí? O sea, otra cosa es lo que quiere enseñarte. Entonces, y la invitación como que sería eso, ¿cómo fortalecemos esos procesos? Si realmente hacemos eslabones, si realmente hacemos discusiones, si realmente todos miramos hacia dónde vamos, ¿sí? Porque yo te doy el ejemplo. Ahorita el área está trabajando diferente, podría llamarlo yo, ¿sí? Estamos trabajando hacia la pregunta. Entonces, cuando empezamos a trabajar este año, no se hizo lo mismo de todos los años. Revisemos plan de estudios, miremos qué contenidos hay, miremos qué vimos el año pasado, si alcanzamos a abordarlo todo o no, qué modificaciones hay, no. Les dije, revisemos, sí, nuestro contenido, pero abordemos. Algunos empezaron a trabajar y decir, ¿por qué no trabajamos proyectos? Pero es que hasta ahora estamos empezando, entonces vamos por partes. Y si lo esencial de las ciencias es la pregunta, ¿por qué nadie empieza con la pregunta? ¿Sí? O sea, yo llego al aula y digo, voy a trabajar la célula. No. O sea, ¿qué quieres abordar con ellos? ¿Qué quieres que aprendan? Entonces, abordémoslo desde la pregunta. ¿Qué se han dado cuenta los profesores? Que al trabajar desde la pregunta es complicado. Primero, hacer una pregunta que no sea fáctica, ¿sí? Y que me permita liderar y guiar todo el proceso de un periodo, por ejemplo. Pero además de trabajar en la pregunta, también estamos trabajando unas habilidades de pensamiento. Entonces yo digo, bueno, mi tema es este. Estos temas yo los puedo enlazar con esta pregunta que la llamamos en este momento pregunta motivadora. Ellos estábamos con pregunta orientadora, motivadora, etcétera, etcétera. Ustedes van viendo que todo eso va cambiando porque es un proceso. Pero además de eso reconocemos unas habilidades de pensamiento. Dentro de lo que están haciendo los mismos profesores, estamos haciendo procesos metacognitivos. ¿Por qué? ¿Qué se dan cuenta? Que ya no es el tema el que me está guiando mi proceso, sino es la pregunta. Y el tema se viene a convertir en una excusa para yo desarrollar unas habilidades de pensamiento. Y además de eso, que esas habilidades de pensamiento son las que me guían mi metodología y son las que me permiten a mí evaluar, pero que además de eso, esas habilidades de pensamiento, yo tengo que direccionarlas de tal manera que el niño poco a poco conteste la pregunta inicial, ¿sí? Entonces, es algo muy interesante. ¿Y a qué voy con esto? Que si el área está trabajando así y me llega un grupo de practicantes que ya tienen una idea diferente de su práctica, pues sencillamente no vamos a encontrar un punto en común. Porque no hubo una discusión previa, ¿sí? Porque no conocimos cómo el colegio trabaja, porque no conocimos cómo el área trabaja, porque no conocimos qué es lo que pretende el área en ese momento. Entonces, ese eslabón tiene que convertirse en una sola cadenita, que en lugar de llevarnos como a cumplir requisitos,
nos podría llevar a tener unos avances también en investigación desde, no sé, desde el grado 0 hasta doctorados, postdoctorados y demás, porque ya no se encontraría una brecha entre lo que se investiga, entre el aula y lo que nosotros hacemos. Vale, profe, muchísimas gracias. A continuación tendremos un espacio para que interactuemos con nuestro público y que puedan participar haciendo preguntas y comentarios que les hayan surgido a lo largo del conversatorio. Para ello les pedimos el favor de alzar la mano con la herramienta de Meet y para darles también la palabra por el chat pueden escribir las preguntas pertinentes. Les recordamos que se envió el link para poder diligenciar el formato de asistencia para que lo puedan realizar. Entonces empezamos con Lady Joana Reina, que fue la primera que levantó la mano. Entonces puedes abrir tu micrófono y realizar la pregunta. Gracias. Tal vez no. Aquí hay una Sí, pregunta, Roy, en el chat, espérate. Yo la vi por acá. ¿Qué se debe conocer para introducir la ciencia en los niños de primera infancia? Conocer para qué enseñamos ciencias en primera infancia. Ya de pronto hemos abordado cosas frente a la primera infancia, es una oportunidad para empezar a ejercitar la curiosidad en el niño, pero el maestro debe tener una finalidad. Entonces yo los invito a leer los documentos de Melina Furman, los que puse en la presentación. Yo le comparto algunos de los que tengo a Roy. Si alguno quiere como tenerlo a la mano, se consiguen fácil por internet, pero les voy a compartir estos documentos. ¿Por qué? Porque aquí nos van mostrando poco a poco por qué es importante enseñarle al niño de primera infancia y a las primeras edades ciencias y qué es lo que se pretende. Y ahí entenderías esa pregunta abordando varios textos, porque yo he hecho cosas, digamos, muy generales, pero es interesante que cada uno pues empiece a hacer esas reflexiones abordando estos documentos. ¿Qué es muy interesante de estos documentos? Primero, digamos, algunas historias que se cuentan, algunos ejemplos que se cuentan. Entonces, uno de los documentos sobre primera infancia que se le enseña a los niños en las primeras edades empieza contando la historia de un niño que se va con alguien a hacer una salida de campo y que ven un pájaro. Entonces la persona le pregunta al niño, ¿cómo se llama ese pájaro? Y el niño dice, no sé cómo se llama ese pájaro. ¿Cómo así no te están enseñando nada en la escuela? Entonces te dijo, no, es que yo no sé cómo se llama ese pájaro, pero cuando yo salgo con mi papá, yo empiezo a mirar qué hace el pájaro, qué come el pájaro, porque yo le preguntaba a mi papá cómo se llama ese pájaro, y él dijo, no sé, pero vamos a observarlo. Miremos qué come, miremos cómo está, miremos cómo son sus plumas, miremos dónde está su nido, ¿sí? Entonces, aquí va mucho a que siempre es importante abordar muchos aspectos, sobre todo con los pequeños, y no solamente centrarnos en contenidos, porque los contenidos, decía uno de los textos, a veces el lenguaje que utilizamos en ciencia se convierte en la tapa de lo que se supone que nosotros comprendemos. Entonces, si a mí se me menciona cierto término, entonces yo creo que ya el niño comprendió y el niño lo maneja, pero realmente debajo de esa tapa, ¿qué hay? ¿Y cuál es la comprensión que hay? Entonces, mucho de lo que se aborda y de las lecturas que hemos hecho nos han llevado a identificar eso que tú, Ana Guzmán, escribe aquí. ¿Qué es lo que yo debo conocer para introducir las ciencias? Siempre tengan en cuenta la pregunta. La pregunta no puede faltar. Yo empiezo ciencias, yo empiezo una secuencia didáctica, yo empiezo una unidad didáctica en ciencias con una pregunta. Si a mí me llega una unidad, una secuencia, sin una pregunta inicial, entonces la secuencia no es de ciencias, ¿sí? Porque nosotros damos respuesta a preguntas y nuestra esencia es formar al niño en esa pregunta. Cuando estuve trabajando
con las profes de especialización y maestría fue muy curioso encontrar eso porque decía uno, bueno, voy a dar el módulo de ciencias, entonces uno espera encontrar gente de ciencias, ¿cierto? Y por lo general no había nadie de ciencias. Muchos profes de preescolar, de primaria, psicólogos, y los invitaba a hacer ese ejercicio en sus aulas, no pensando en el tema, sino en una sola habilidad. Yo decía, piensen en una habilidad. Y muchas veces salía ese proceso de aprender a hacer preguntas, ¿sí? Utilizando otras habilidades. Y ellos, lo que nosotros decimos desde pequeños, los niños preguntan mucho. Ellos, en serio, en el aula preguntan hartísimo. Yo, bueno, listo, hagamos el ejercicio. Entonces planeen una actividad. Cuando van al aula se dan cuenta que no, los niños no preguntan. Pregunta el maestro, los induce a las preguntas. Y lograr que los niños pregunten es difícil. Y cómo mirar desde esa curiosidad de los niños, desde esas preguntas que hacen, trabajar con ellos esa enseñanza en el preescolar es una manera muy interesante de introducir siempre lo que quieran aprender. No sé, ¿qué otra pregunta hay por acá? Profe, Le vamos a dar la palabra a María Alejandra Velasco, que alzó la mano. Okay. María Alejandra. No sé si ya me están escuchando. Sí, señora. Vale, muchas gracias. Es que creo que tengo inconvenientes con la red. Entonces, bueno, profe, muchas gracias a ustedes por el espacio, a todos y por el conversatorio. Digamos que me encuentro en muchos aspectos y un poco para poner en contexto, pues yo no soy o no, mi formación no es desde la básica primaria, sino mi formación es como licenciada en química. Por lo tanto, digamos, desde allí partimos de que como docente formada desde el área de química que voy a enseñar a más grandes. Sin embargo, en la realidad eso no es de esa manera. Entonces nos encontramos ya en la realidad laboral un poco en donde tenemos que orientar asignaturas en general de ciencias naturales, biología, química y bioquímica en algunos casos. Y digamos que toda esta discusión me parece muy interesante porque justo me pensaba una situación hipotética. Si a mí el día de hoy me dijeran, usted mañana tiene que orientar ciencias naturales a los más chiquitos, o sea, en primaria, creo que me encuentro en un dilema y en una discusión importante conmigo misma y con mi formación, porque en efecto no estoy formada para orientar estos espacios en los grados inferiores. Entonces, digamos que desde allí la discusión me parece muy interesante porque en efecto me suena un poco el tema de que para aprender a enseñar hay que enseñar y eso no quiere decir que desde la formación yo no tenga la posibilidad de hablar sobre algunos elementos que desde aquí o bueno, desde la formación se están trabajando. Pero partiendo de esto, digamos que mi inquietud particular es, profe, ¿cuáles son esos cambios que tú consideras que fueron más significativos después de haber, digamos, realizado tu investigación doctoral? Y que nos permitan de pronto a personas que no estamos propiamente formadas desde aquí, retomar algunos elementos eh, que nos permitan, digamos, orientar espacios desde ciencias. Bueno, hay cosas que no te entendí, Alejandra, porque no se escuchó bien. Primero, no he terminado el proceso, estamos en ese proceso de implementación, ¿sí? La tesis pretende hacer 2 ciclos de reflexión de la práctica, en este momento estamos en el primero. Sin embargo, este grupo del profes es el grupo conformado por maestros de todos los grados. Y curiosamente en la institución hay una maestra de química que enseña en grado 4 de primaria, o sea, está ubicada en primaria, y un maestro de física que está en 5º.
Y tienes toda la razón. Afrontar la enseñanza de la primaria como licenciado es difícil, porque veo dos aspectos en este acompañamiento que he hecho. Uno, a veces nos convertimos en diccionarios ambulantes. Entonces, en una de las clases que observé y acompañé, yo salí agotada, se lo juro. No sé cómo salieron los niños, pero yo estaba cansadísima solamente observando, porque la clase fue un diccionario completo. Entonces empezaba la profe a abordar un texto y casi que daba la definición de cada parte. O sea, mucha información a los niños. Eso por un lado. ¿Qué nos llevaba a mirar ahí? Nos preocupamos mucho ¿cómo te digo yo? Por el contenido, lo que dice Melina Furman, por la ciencia como un producto, ¿sí? Entonces ese producto es ese contenido y mi afán de que el niño de primaria conozca todo ese contenido. Esta misma profe ha hecho unas reflexiones muy interesantes en esa discusión que hemos trabajado y en esos textos que hemos trabajado. Dentro de esa discusión, ella decía que, digamos, ese miedo también de trabajar con niños de primaria, experiencias, laboratorios, es difícil de afrontar con niños pequeños, porque con los grandes, digamos, tú dices, bueno, ya es como que tienen un poco más de responsabilidad, pero con los pequeños, ahí es al revés, ¿no? Está ese temor de que les pase algo. Entonces, ella empezó como a romper ese temor y hacer una experiencia con todos, no por grupos como estaba acostumbrada, sino llevar una experiencia sencilla, no recuerdo bien, y trabajó algo con una vela, y para ella lo más gratificante fue que no llegó a dar toda esa cantidad de contenidos que daba y digamos esa parte de diccionario ambulante, sino hacerles una preguntita, mostrarles algo y permitir que los niños preguntaran muchas cosas. Ese día ella llegó a la reunión de área con una cara diferente, o sea, llegó como muy satisfecha de lo que hizo. Ella dice, no hice mucho, pero fue muy interesante. Otra reflexión que esta profe hizo esta semana fue con respecto a la pregunta. Entonces, ella estaba abordando el texto de la ciencia como producto y como proceso, precisamente, porque la idea también es cómo en el grupo podemos compartir textos diferentes y cómo yo me responsabilizo de un texto y qué de ese texto presento. Entonces a veces estamos en ese ejercicio de presento algunas cosas como muy superficiales, pero ahí también está la responsabilidad nuestra como investigador y responsable de la formación, entonces cómo se apoya con otros aspectos que no fueron tenidos en cuenta en esos textos. Pero ella que caía en cuenta, dijo, esperar si recuerdo bien la expresión, dijo, lástima que me di cuenta tan tarde. Entonces, después la reflexión fue que hubo una clase en la cual los niños hicieron muchísimas preguntas, muy interesantes, pero ella estaba preocupada por dar el tema. Entonces dice, si yo hubiera abordado estos aspectos, esta reflexión antes, hubiera aprovechado ese espacio en el cual yo sentí que los niños estaban muy interesados, en el cual se hicieron muchas preguntas, cómo yo hubiera podido abordar desde esas preguntas lo que quería trabajar y dejar de preocuparme porque tenía que dar una gran cantidad de contenido. Eso por un lado. Por el lado del profe de física también ha sido interesante, porque el ejemplo hace su práctica, o hacía su práctica, primero les mostraba a los niños un experimento, por ejemplo. Entonces decía, vamos a trabajar en, no sé, electricidad, ¿sí? Y hacía el experimento de la electricidad, les mostraba, entonces ya empezaba a trabajar el término, el concepto, que vieron en el experimento. Y hemos abordado poco a poco algunos videos. Yo digo que yo estoy enamorada de Melina Furman, eso sí, discúlpenme, pero es que ella, ¿por qué me gusta esta investigadora? Porque ella trabaja en aula con los maestros, ¿sí? Sus experiencias son directamente del trabajo con los docentes, de los docentes de formación, de los docentes en ejercicio. Entonces, no solamente lo que ella escribe en los textos, sino que hay muchos videos donde muestra
donde habla, donde comparte. Entonces es como una manera de también, como si el maestro también estuviera interactuando con esta investigadora. Y dentro de los aspectos que ha hecho y dentro de las entrevistas que ha hecho, ella estaba promocionando uno de sus libros que se llama Ciencia en el Aula, me parece. Entonces mostraban con la persona que trabajó el libro, con el otro investigador, llevaban una maleta y les decían, mire, aquí hay un elemento completamente complejo para poder trabajar con los niños. Y abre la maleta y saca un palito y un pitillo. ¿Sí? Eso es todo el elemento complejísimo. Y les muestra a los niños el fenómeno, por un lado, de atracción. Entonces empieza a trabajar que frotando el palillo y cómo se coloca en diferentes lugares, pero jamás les habla de la atracción, o sea, jamás les habla de ese tema. No mete el lenguaje químico aún, ni el lenguaje físico, ni el lenguaje de las ciencias, sino les muestra algo y les permite que ellos empiecen a participar. Bueno, ¿qué observan? ¿Qué pasa? ¿Por qué creen que pasa eso? Y poco a poco se va introduciendo el tema. Entonces, digamos, esos son algunos ejemplos de que a nosotros también, como dices, ese equilibrio, a nosotros nos falta mucha formación en cuanto a cómo enseño lo que yo sé. Entonces, si yo ya tengo claro qué quiero que el niño aprenda, el asunto es cómo quiero que lo aprenda. Cómo siempre intento abordar ese contenido. Y en ese contenido también la cantidad de temas que salen en el plan de estudios. Nosotros nunca nos han puesto a trabajar lo que son esos contenidos estructurantes, esos contenidos centrales, porque si nosotros trabajáramos los contenidos estructurantes de cada área, nos daríamos cuenta que muchos de los otros temas se relacionan a él. Entonces yo reduzco un poco qué es lo que necesito trabajar con ellos y le doy importancia a todas estas cosas importantes de la formación en ciencias. No sé si logré abordar tu pregunta. Sí, profe, muchísimas gracias. Ok. Aquí hay una pregunta de Franklin Manrique. Voy a leerla. Entonces dice, ¿podrías por favor compartirnos algunos ejemplos, en tu opinión, que sean buenas preguntas para enseñar temáticas de ciencias en educación primaria? Los profes, cuando nosotros estábamos trabajando preguntas, lo más difícil que sabemos y siempre nos hemos dado cuenta es esas buenas preguntas, ¿cierto? Pero voy con uno de los ejemplos que les digo del video. Un video muy pequeño que hacen en TED, que hace Melina Furman en TED. Se refiere a esa primera frase de que estamos enseñando a los niños a no pensar. Entonces, en ese video, que ojalá lo vean, es cortico, como 15 minutos, da la experiencia de que ella está comprando una levadura en el supermercado y que haciendo la fila a una señora le dice, cuide la levadura, no vaya a dejar que se le muera, porque la levadura es un ser vivo. Entonces ahí viene la pregunta que ella hacía y trabajaba con los niños, porque es un ejemplo. Entonces, ¿realmente la levadura es un ser vivo? ¿Sí? ¿Eso qué me lleva? A investigar. Les decía, vamos a investigar esa pregunta, esa buena pregunta. ¿La levadura es un ser vivo? ¿Qué sé que es un ser vivo? Entonces dice, un ser vivo se reproduce. Bueno, entonces cojamos la levadura, untémosla en pan y miremos si se reproduce. Sí, un ser vivo se reproduce. Un ser vivo muere. Entonces dice, ok, metamos la levadura en la nevera y si y untémosla en el pan. No, si un ser vivo se muere, la levadura se murió. Un ser vivo tiene células. Entonces dice, voy a cortar la levadura, la voy a poner en mi microscopio. Efectivamente, un ser vivo tiene células. Pero ¿qué pasa con esto? Que nos damos cuenta que ella decía, ¿de qué se da uno cuenta con este tipo de preguntas? Es que con lo básico que yo sé, con lo básico que me enseñan, con las características que me aprendo, no alcanzo a darle respuesta a esa pregunta si la levadura es un ser vivo. Necesito abordar muchas otras cosas que me permitan dar respuesta a esa pregunta. Entonces, en la medida en que nosotros enfoquemos esas preguntas a que necesitamos más, necesitamos indagar más, necesitamos conocer más, necesitamos abordar más, nos van a surgir más preguntas, se convierten en unas buenas preguntas de enseñanza, es lo que considero. No sé, no veo más por acá. No, profe, ya no hay más preguntas. Bueno,
Profe, pues quería una última pregunta ya como también parte del semillero, viendo que pues ya las preguntas del público fueron contestadas. Entonces, quisiéramos preguntarte, las investigaciones en didáctica pues han mostrado la importancia de la acción epistemológica y en historia de las ciencias en formación de profesores para evitar la construcción de visiones deformadas alrededor de las ciencias y el trabajo científico. Desde tu perspectiva, ¿consideras que cuando un maestro enseña ciencias inconscientemente impone sus creencias frente a esta? ¿Por qué? Es difícil no imponerlas, yo creo. Tú tienes una idea, tú tienes una postura y a veces quieras o no, como que la induces, ¿sí? Ahí es cuando se invita a que no seamos, a ver, decía en algún texto, nosotros debemos ser un poco solapados en cuanto a ese aprendizaje. O sea, yo debo estar ahí, pero no estar tan presente. Yo debo estar ahí siempre presto a aprovechar el momento en el que le pregunto algo, en el momento en que le digo algo, que permita, como dicen, que su mente tenga como un clic y empiece a vibrar. Porque de esa manera logramos que el niño trabaje, que el niño sea activo, que yo siempre estoy ahí como un guía. No me refiero a ese aprendizaje por descubrimiento, sino a ese guía hacia el enfoque que también que ustedes van, a ese aprendizaje por indagación, donde yo evito de alguna manera imponer de una vez como mi postura, ¿sí? Y le permito al niño ser un poco más libre frente a la postura, a las posturas que hay. Con lo que tú hablas de la epistemología, la filosofía, es sumamente importante que los maestros nos formemos y abordemos estos tipos de contenidos, la naturaleza, las ciencias. Nosotros tenemos que enseñar las ciencias desde ese contexto de las ciencias. Entonces, también te doy un ejemplo, que precisamente lo trabajamos con los profes hace unos días. Vuelvo y les digo, ¿cómo se dice? Mi ídolo, Melina Furman, estaba dando una conferencia precisamente mirando, no necesitamos siempre hacer experiencias, no necesitamos siempre hacer laboratorios, porque nosotros tenemos también otros recursos, tenemos unos relatos científicos, tenemos, ¿qué les digo yo? Unas problemáticas que ustedes podrían abordar, unas situaciones, pero en estos relatos científicos, en estas situaciones, el maestro debe conocer la ciencia. Entonces, el conocer la ciencia no es conocer mi tema, manejarlo a la perfección, sino conocerla, o sea, conocer su contexto. Eso que nosotros estamos abordando, ¿de dónde surge? ¿De qué año surge? ¿De qué época surge? ¿Qué ocurría en ese momento? ¿Sí? ¿Cuál es, digamos, esa historia de las ciencias que permitió abordarlo? El ejemplo que iba es, ella empieza con un relato, dice, por ejemplo, tenemos un relato en el cual había un médico hace muchísimos años que le llegó un paciente con una herida en el estómago. Entonces, esa herida en el estómago permitía observar que había un hueco, ¿sí? Un hueco hasta el estómago. Entonces, el médico siempre estuvo interesado en descubrir y en experimentar y en mirar cómo funciona el estómago. Entonces, él lo que hizo fue cuidarle la herida, pero no cerrársela. Y en ese ejercicio que hizo, dice ella, pues en este momento podríamos también abordar muchas implicaciones éticas frente al experimento que hubo y cómo la ética en la ciencia ha cambiado a lo largo del tiempo también. Pero este investigador lo que hacía era empezar a mirar y meter pedacitos de comida y sacarla a ver cómo iba cambiando esos pedacitos de comida con los ácidos que había en el estómago. También sacaba sustancia del estómago y lo ponía en diferentes, digamos, ahorita unas cajas de Petri, pero pues lo ponía en lo que tenía en ese momento, les cambiaba temperatura, bueno, etcétera, etcétera. Y empezó a hacer como una primera indagación frente a cómo funciona el sistema digestivo. Dice, es un tema que damos desde primaria, desde preescolar, todo el tiempo, pero no hacemos como una contextualización de dónde salió todo esto que sabemos, ¿sí? Entonces, históricamente lo podemos situar y empezar como ese proceso de discusión frente a ese relato que hacemos y trabajar qué quería saber, cómo lo hizo, y a partir de allí poder trabajar un poco ya más fundamentado lo que es
digamos, el sistema digestivo. Pero además de eso, hace un contraste con un relato más actual. Entonces dice en este relato más actual que había un gastroenterólogo que, pues haciendo los exámenes que hacen normalmente, se daba cuenta que siempre que hacía esos exámenes, la gastritis estaba como relacionada con una bacteria. Entonces dice, él hizo todo su protocolo, lo llevó al comité ético, porque él necesitaba enfermar a una persona para poder revisar si esa bacteria era responsable de la gastritis o había alguna relación o era pura coincidencia lo que siempre encontraba. Les dice ella, obviamente el comité ético le dijo que no le daba permiso porque uno no puede enfermar a una persona a propósito para suplir una necesidad. Entonces dice, lo que él hizo fue convencer a su esposa de que se tomara un frasco que tenía bacterias. Dice, esperaba que, no sé, 15 días, un mes, ella se empezara a sentir mal, pero al siguiente día se empezó a sentir mal. Y ahí descubrió la bacteria que está relacionada con la gastritis, ¿sí? Y dice, y empezaba a dejar de un lado todos estos conceptos que tenemos cotidianos, que la gastritis es porque somos nerviosos, porque somos mal geniados, porque no comemos a tiempo. Con la investigación que hizo al inicio, o sea, con el relato que hizo de hace muchos años, entonces ella decía que ahí se pensaba mucho en el estado de ánimo, entonces dependiendo del estado de ánimo digería o no digería la comida, ¿sí? Entonces hay muchas implicaciones que si tú realmente conoces ciencias, pues no hay cómo evitar que tú cuentes la historia de las ciencias en un contenido que tú estás enseñando, porque realmente eso contextualiza lo que estás enseñando y no solamente el contenido por enseñarlo. ¿Listo? Vale, profe, gracias. La última pregunta que vamos a realizar del público va a ser de Dana Rodríguez y dice, profe, ¿qué piensas de la quintuplicidad sensorial y las inteligencias múltiples a raíz de una clase de naturales en cualquier temática a ser prevista? Pues tenemos que no desconocer que no existen, empezando por ahí. Y que eso lo que implica es que tú debes hacer muchas cosas, debes tener en cuenta muchas estrategias para no favorecer una sola. Todos aprendemos de maneras diferentes, todos aprendemos con ritmos diferentes, y en ese proceso de enseñanza lo que tiene que llevarnos a abordar es que debe haber una gran posibilidad de que todos aprendan. Entonces, ejemplo, cuando yo solamente me dedico a hacer, ¿qué les digo yo? Talleres de cierta forma, o solamente estoy como muy amada de, no sé, hay gente que le encanta hacer crucigramas a toda hora o mapas conceptuales a toda hora, o ciertas características, ciertas actividades que lo caracterizan, evita e impide ese aprendizaje de todos. Entonces es más mirar que no podemos desconocer que existen todos estos procesos, todos estos tipos de aprendizaje, y que dentro de lo que nosotros planteamos debemos dar muchas opciones, ¿sí? Y esas opciones tienen que estar muy relacionadas con lo que tú conoces, o sea, tú cómo conoces el mundo, lo conoces porque tienes unos órganos de los sentidos, y si esos órganos de los sentidos no funcionan, pues no hay una interacción entre el mundo y tu sistema nervioso. Entonces no podemos desconocer que somos unos seres sensitivos, y que en ese trabajo de ser seres sensitivos, pues obviamente tenemos muchas posibilidades. Como decían, hay niños que aprenden de manera visual, otra auditiva, otra, bueno, no sé, verbal. Entonces hay que tener claro que no, con una sola actividad nosotros no podemos desarrollar todo. Entonces siempre ese fortalecimiento, esa profundidad que nosotros vayamos abordando en nuestras temáticas, porque cuando trabajamos las clases, nosotros no estamos hablando de una clase. O sea, yo nunca he podido dar un tema en una clase, jamás. Yo estoy hablando de una secuencia de clases. Yo estoy hablando de un conjunto de clases, de cierta cantidad de espacios. Pero como pensábamos hace muchos años de qué organizo ahí y hago todo el proceso ahí, es muy difícil. Y en ese abordar tiene que ir enfocado, es que tenemos que estar pendientes de muchas cosas, ¿sí? Y yo creo que en la práctica lo logramos. O sea, a medida que nosotros seamos conscientes de lo que necesitamos ser conscientes, pues vamos profundizando. Porque como dicen, no es que nosotros no tengamos nada, tenemos muchas cosas.
El asunto es cómo logramos que esto que tenemos, pues podamos continuar fortaleciéndolo. ¿Listo? Muchísimas gracias, profe. Ya pues a la profesora Ada Marcela pues, le recomendamos que su comentario lo pueda realizar. Qué pena, profe Ada, por no darte la palabra, pues por cuestiones del tiempo ya no podemos. Tranquila. Gracias, profe. Vale, profe, entonces pues muchas gracias a todos los que participaron. La verdad es que este es uno de los momentos más enriquecedores, puesto que su presencia es muy importante para llevar a cabo todo esto de eventos. Hubiéramos deseado haber podido responder a cada una de sus preguntas. Pedimos disculpas si su duda no fue seleccionada, pero pues por cuestiones de tiempo, como les decía, debemos continuar la programación del conversatorio. De nuevo, muchas gracias y ya continuamos. Bueno, pues agradecer ante todo a las preguntas que realizaron y a la profesora Angie por dar respuesta a las mismas. Bueno, a continuación me gustaría poner sobre la mesa algunas conclusiones que surgieron del conversatorio, de las preguntas planteadas por ustedes y de las preguntas que trajimos a colación desde el semillero. Bueno, la primera es, los docentes requieren de una formación en ciencias enfocada a la investigación científica, en donde se le dé principal importancia al desarrollo de habilidades y competencias que le permitan llevar los contenidos del currículo a la práctica en medio de salidas de campo, ambientes de aprendizaje e intercambio de saberes con los educandos tanto dentro como fuera del aula. Bueno, también otra conclusión que surgía, y de hecho esta fue bastante fundamental, es el maestro como investigador y como investigador de la realidad de las ciencias, de sus sistemas de enseñanza y sus estrategias didácticas para su formación educativa y la de los niños como medio para explicar su realidad a través de la pregunta genuina. Bueno, también es fundamental algo que mencionaba la profesora, y es la ciencia como como un área interdisciplinaria a la que se puede trabajar como en conjunto con algunas otras áreas. Y también fundamental el desarrollo de la alfabetización científica inicia desde el aula y el pensamiento científico. Es importante lo que ella mencionaba sobre no concebir a los niños como pequeños científicos, sino como científicos naturales que de alguna manera se construyen y crecen a través pues de esa interacción en la escuela y pues claramente con el medio, con sus pares y demás. Es importante saber y reconocer que el pensamiento científico surge a partir de esa curiosidad, al abrirle la puerta a nuevos conocimientos y sobre todo a través de la enseñanza de las ciencias. Es importante considerar una enseñanza de las ciencias llevada a la práctica, que de alguna manera tenga y lleve de la mano pues la teoría. Y un poco ya para dar cierre a este conversatorio y a esta gran experiencia, es importante mencionar, y cierro con esta frase: aprender ciencia haciendo ciencia. Hay que hallarle sentido y el valor al aprendizaje de la ciencia para la vida cotidiana y educativa es indispensable. Para ello, la ciencia debe ser abordada como una práctica humana que permite a los sujetos reconocer su entorno, sus cambios, particularidades y escenarios. La educación científica es un conjunto de prácticas sociales, culturales, políticas, emocionales y afectivas que construyen significados diferentes que conducen a variedad de perspectivas que nos permiten ver, comprender y explicar la realidad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, maestras, y por supuesto a la profesora Angie por habernos acompañado. De verdad que ha sido muy gratificante para nosotros como semillero hoy tenerte acá, como digamos en el programa también, en la licenciatura en educación y en la escuela de educación. Yo solamente quisiera comentar unos elementos porque nos darían aquí las 12 de la noche digamos, de todo lo que tú puedes, nos has permitido pensar. Más bien creo que esta es una provocación, una motivación para continuar pensándonos este asunto de la enseñanza de las ciencias y la formación ambiental en las primeras edades.
que tiene también mucho que enseñarle a los niveles superiores de formación. Yo creo que tú has dicho algo, Angie, muy bonito, y es, hay que dialogarnos más como maestros. Un comentario bien interesante que se daba allí en el chat, y era que si este conversatorio era solo para básica primaria, y resulta que lo que aprendemos los profes en básica primaria y lo que hacen los profes en la formación de educación infantil también nos puede servir y nos puede nutrir muchísimo a los profes de secundaria y a los profes de educación superior. Creo que tú has hablado de una, no sé, tal vez puedo usurpar un poco la interpretación, pero una comunidad de aprendizaje, una comunidad de investigación y esta triada tan bonita que tú nos presentabas, creo que allí hay mucho que rescatar. Si nosotros como profesores que formamos profesores nos dialogamos más con los profesores que están en los contextos de aula y nos dialogamos colectivamente con los profesores en formación inicial, creo que allí hay un potencial transformativo, crítico, bien interesante, y eso es una pista muy, muy potente que tú nos das. En definitiva, creo que hoy nos encontramos profesores de diferentes niveles de formación, nos acompañan profesores que están conectados desde el extranjero, desde Chile, profesores de la Universidad Pedagógica, del Departamento de Física de la Universidad Pedagógica, es decir, creo que tenemos un escenario bien importante para asumirnos como intelectuales de lo pedagógico. Creo que esa invitación que nos hace Giro y que creo que se lee muy bien a partir de tu conferencia, reflexionar sobre nuestro quehacer cotidiano que acontece en el espacio escolar y configurarlo como objeto de conocimiento, me parece una invitación muy, muy importante. Tal vez yo me llevo un elemento y rescato de tu presentación un elemento latente, pero que siempre permeó tu discurso, y es darle lugar a los niños y a las niñas. Creo que es profundamente democrático que los niños y las niñas hablen y que movilicemos los procesos de enseñanza y aprendizaje desde sus preguntas, desde sus lenguajes, desde sus ritmos de aprendizaje. Creo que democratizar el aula comienza desde allí, ¿no? De darle voz, darle lugar a sus preguntas y de allí configurar posibilidades de enseñanza y aprendizaje. Y comparto mucho tu impresión inicial, volviendo a esas preguntas maravillosas que tú nos hacías. Yo me imaginaba siendo así profesor de primero de primaria y ¿qué haría yo? Me gustaba mucho eso. Pero me gustaba mucho porque coincido contigo, profe Angie, que se nota en la participación de este público un viraje ya no centrado en el contenido temático, sino centrado en el para qué, ¿cierto? En los propósitos, en los sentidos de aprender y enseñar ciencias en la escuela. Y creo que tú nos invitas a pensarnos que más allá de formar pequeños científicos o formar científicos para el mañana o formar, bueno, todos estos apelativos que pueden generar tensiones, creo que nos invitas a formar ciudadanos, ¿no? A formar ciudadanos científicamente informados que posibiliten su participación en los escenarios de decisión pública, ¿cierto? Me parece, y eso no ocurre solamente por allá cuando se cumple la mayoría de edad, sino es un escenario que comienza en el aula, que comienza en la escuela, y creo que desde allí se posibilitan otras miradas para nuestro quehacer, para nuestra praxis profesional, alrededor de la enseñanza de las ciencias naturales y en general como profesores de básica primaria y educadores. Entonces, muchísimas gracias, Angie, por estar con nosotros, y invitarles a todas y todos a estar pendientes de las redes sociales de la Escuela de Educación de la Fundación Universitaria Monserrate, del Lab Unimonserrate, nos encuentran así en Facebook, y allí estaremos invitándoles a otros conversatorios y a otros eventos que se vienen por allí para continuar problematizando este asunto de enseñar ciencias. Y no quiero terminar mi intervención diciendo, Angie, muchas gracias porque nos has iluminado con tu trabajo, es decir, nos hemos dado la pela de estudiarlo, ¿cierto? Y lo encontramos muy gratificante porque hasta donde es de nuestro conocimiento,
y por eso todo nuestro reconocimiento que este conversatorio iniciara contigo, y es que es el primer trabajo que vemos que se ocupa de la formación de profesores de básicas en las ciencias naturales en el país, y eso creo que da un lugar también a este escenario, y de verdad que ha sido maravilloso poder contar con tu presencia, con tu calidez humana, y de verdad por traer tu palabra y tu saber a este escenario. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a todos. Espero que las expectativas que tenían las haya podido cumplir. Igual el proceso que todavía es largo, ¿sí? En algún momento ojalá pueda compartirles realmente cuáles son los resultados de todo este proceso, qué es lo que voy descubriendo poco a poco. Y como tú decías, el proyecto se presentó a mi grupo de profesores como el proyecto que iba enfocado a fortalecer la enseñanza de las ciencias en primaria. Pero en este momento no hemos logrado distinguir ese fortalecimiento entre primaria, secundaria y preescolar, porque realmente hemos visto la dificultad en todos momentos, ¿sí? Y todos han reconocido lo que necesitan y todos han reconocido de manera particular qué quieren abordar, y todos han reconocido que esa enseñanza de las ciencias está lineada, está permeada en todos los grados. Entonces realmente estamos trabajando, y algo muy bonito que espero que no pierdan ustedes, que los maestros de primaria dicen en las reuniones es, y retomo lo de la confianza, que creo que en algún momento se me perdió, es la satisfacción que ellos sienten y la mencionan, y ya se sienten confiados de dar unos comentarios frente a decir, estoy participando, así yo no sea, con la expresión que usan es, así yo no sea especialista en las ciencias, ¿sí? Sí. Entonces dice, me doy cuenta que sí puedo participar, que sí puedo opinar, que lo que yo estoy haciendo permite que el grupo avance, porque el temor está en eso. Como yo no soy maestro de ciencias, como yo no soy formado en ciencias, como que mi opinión me da vergüenza darla, o no me siento capacitado para darla. Pero en esta adquisición del trabajo de esa comunidad, de reflexión, de esa comunidad de trabajar todos por un objetivo común, que es fortalecer la enseñanza de las ciencias, pues todos han ido enfocados precisamente a eso. Como maestro de grado 11 de química, de ciencias, de biología, de lo que sea, siempre me doy cuenta, y en las reflexiones está que debemos empezar por primaria y preescolar. ¿Y cómo hacer para yo, docente de secundaria, no permitir que se pierda lo que el maestro de primaria hace? Porque ahí está otra situación. Se pueden abordar muchas cosas en la enseñanza de las ciencias, se puede avanzar hartísimo, pero si llegas a secundaria y están haciendo lo mismo, se perdió todo tu trabajo. Entonces, no solamente es reconozco todo lo que debo hacer desde los pequeños, sino es cómo puedo yo continuar fortaleciendo eso hasta que mis chicos logren salir, hasta que mis chicos logren formarse como unos ciudadanos científicamente alfabetizados, como tú lo mencionabas. Y bueno, cierro diciéndoles que muchas gracias por esta invitación, y cualquier cosa a la orden. Muchas gracias a todos los participantes, y en especial a la profesora Angie por hacer parte de ese lleno de aprendizajes y de reflexiones en cuanto a la enseñanza de aprendizajes de las ciencias en las primeras edades. Muchas gracias, y por favor a los participantes no olviden diligenciar la asistencia, y reitero otra vez las gracias, y pues feliz noche. Gracias a todos. Muchas gracias a todas y todos.